Hola jóvenes, ¿cómo están? Les saluda el profesor Reiner. Vamos a trabajar el día de hoy un ejercicio más de la programación en el Logosoft Comfort en V8.2 y vamos a trabajar una secuencia neumática. En este caso pues vamos a hacer la programación para que el cilindro o los cilindros trabajen de la siguiente manera. Las secuencias dicta el siguiente orden. Entonces, como podemos observar acá, el cilindro 1A sale, después 2A sale, después 3A sale, después 1A regresa, 2A regresa, 3A regresa. Tal vez más adelante hacemos secuencias que sean complejas, pero para dar un inicio estaremos trabajando esta secuencia sencilla, ya que el mismo orden de entrada corresponde al mismo orden de salida. Sale 1, sale 2, sale 3, entra 1, entra 2, entra 3. Entonces es el mismo orden. Eso lo vamos a evidenciar entonces en la parte de fuerza. Estaremos utilizando 3 actuadores neumáticos. Estaremos utilizando para cada actuador una electroválvula que sea 5 vías, 2 posiciones. Todas van a ser biestables, por lo tanto van a tener pilotaje en ambos extremos, de tal manera que al pulsar marcha sale 1, sale 2 y después sale 3, después entra 1, entra 2 y entra 3. Desde entrando 3 pues el ciclo se va a estar repitiendo de manera indefinida, trabajando en lazo cerrado hasta que el operario presione paro de máquina. Entonces este va a ser el orden que va a estar describiendo las acciones de los cilindros en la programación que vamos a hacer el día de hoy. Para ello, para dar inicio, entonces vamos a trabajar de la manera en que ya hemos venido trabajando, con el logo de la marca Siemens. En este caso pues tendremos desde un inicio nuestro arranque de paro y marcha, utilizando como siempre las entradas de I1 y 2 para marcha, y para el control de paro y marcha vamos a utilizar una memoria que en este caso va a ser asignada a la marca 1. Después de ello asignaremos un auxiliar a la marca 1 para poder realizar la retención eléctrica o la retroalimentación eléctrica del sistema. Después, para cada movimiento vamos a utilizar 4 contactos auxiliares normalmente abiertos, los cuales ya explicaremos cómo van a ir dispuestos. Entonces son 4 auxiliares abiertos, un auxiliar cerrado a una marca o a una bobina del sistema y una salida, ¿verdad? Entonces, a ver, vamos a ir nombrando estos. Entonces vamos a interconectar estos auxiliares de esta manera en serie. Acá vamos a necesitar conectar esto de esta manera acá, y de último pues vamos a conectar esto acá, que ya le vamos a poner nombres a cada uno de ellos. Bien, esto de acá ya lo tenemos perfectamente nombrado, por lo tanto este va a ser el stop del sistema, o sea, va a ser el paro. Este de acá será el inicio del sistema, o sea, va a ser el marcha. Entonces aquí tenemos stop y start, inicio, paro y marcha, como ustedes así lo deseen. Este grupo de acá es el quien va a generar la acción de cada uno de los émbolos del cilindro. Entonces iniciaremos con la situación de que cada uno de ellos deberá tener una marca y deberá tener una salida. Entonces la marca 1 ya está asignada, entonces esta va a ser la marca 2. Y acá pues va a tener una salida, la cual va a ser Q1. Entonces, si nosotros iniciamos por este contacto auxiliar, es por donde se recibe la acción, y acá pues la acción la va a recibir desde un inicio del sistema cuando demos marcha, desde la marca 1. Este de acá, como va a ser un ciclo continuo, va a ser una entrada, pero la entrada 1 y la 2 ya están asignadas, por lo tanto 1 y 2 están asignadas. Esta va a ser la entrada 3 y va a pertenecer a un final de carrera. El orden de los finales de carrera lo tenemos que ver en el FluidSync para que entendamos
qué señales pertenecen a quiénes. Yo en este caso acá no lo puedo explicar porque no hay tiempo para eso. La voy a resaltar acá para que vayamos diferenciándola. Esta es la memoria 2, ¿verdad? Este contacto es para cortar la señal del movimiento que sigue. Como el movimiento que sigue va a ser mandado por la memoria 3, la marca 3 todavía no existe, no la puedo encontrar, no le puedo asignar el nombre correcto. Este está pendiente. Ahora acá, esta memoria, esta marca retiene la acción, o sea, debemos retener la acción, debemos generar la acción, por lo tanto, este auxiliar va a ser a esa memoria. Y también este debe de cortar la acción del movimiento anterior a él. Entonces, como él es el movimiento 1, el movimiento anterior es el final del ciclo anterior. Entonces, es el movimiento 4. Eso lo vamos a ver al final, ¿verdad? Entonces, aquí ya tenemos la acción del primer movimiento. Acá la Q1 va a ser el solenoide que nosotros vamos a mandar a activar para que la válvula cambie de posición, la válvula conmute y de esa manera cambie de estado, pasando las presiones de aire de un punto hacia otro, y así el émbolo se va a desplazar. Entonces aquí ya tenemos un grupo de la primera acción. Esta es una manera como lo trabajo yo, alguien allí lo puede trabajar de manera diferente. Les recuerdo que las programaciones, las personas piensan diferente a como yo lo uso. Alguien lo puede hacer con una menor cantidad de auxiliares y de bobinas, eso no importa, ¿verdad? Siempre y cuando las acciones en los cilindros sean las correctas, no hay ningún problema. O sea que mi manera de hacerlo no es la única, ni es la perfecta, pueden haber algo otras mejores. Entonces, acá tenemos las acciones, vamos a comenzar a ponerle los nombres. Este contacto auxiliar lo asignaremos a la memoria, a la marca anterior, que es por donde se prepara el movimiento. Entonces, este lo recibe de la memoria anterior, que es la M2. Acá vamos a asignar la memoria que corresponde, que es la memoria 3, y acá continuaría la salida 2. Entonces, acá recibe la memoria el accionamiento de este grupo a través de la marca 3. Este de acá es un final de carrera, como ya tenemos asignado los 3 finales de carreras anteriores en I1, I2 y I3. Esta sería las entradas, ¿no? Estamos hablando de las entradas. Este sería la entrada 4 y pertenecería o nos va a representar la entrada de este caso en 1B1. Entonces, yo lo voy a poner ahí para identificarlo, pero sabemos que esto no interfiere, es una etiqueta, no interfiere nada en el software, solo es una indicación del sistema. Entonces, esta memoria retiene la acción, ya está nombrado ahí, esta marca activa el movimiento, esta marca desactiva el anterior. Acá donde vamos a venir a ponerle este contacto, se lo vamos a nombrar como un auxiliar de la marca 3. Y acá en Q2 representa la segunda acción, que en este caso sería para que el cilindro 2 se mueva hacia afuera, y por lo tanto lo asignaremos a 2Y1. Queda pendiente siempre este de acá, ¿verdad? Entonces ahora vamos a al tercer movimiento. Quizás alguien se pueda perder, pero les recuerdo que nosotros aquí trabajamos partiendo de que ya hemos visto la parte de neumática básica. Entonces ya tenemos todos los contactos para el grupo de acción de la siguiente acción. Sabemos que este auxiliar recibe el movimiento de la marca anterior, pues entonces por acá le vamos a asignar a esa marca, sería a la marca 3. Entonces, al recibir la acción, este sería la marca de este grupo, que sería la marca 4, y aquí sería la salida 3, que está correctamente en este caso. Entonces, acá recibe la acción. Este sería un final de carrera, como las entradas anteriores que tenemos asignadas de la I1 hasta la I4. Entonces, este sería la I5, y la I5 la asignaremos a un final de carrera, el cual representa en la programación sería el 2B1. Entonces, acá M4 retiene la señal, activa el movimiento, corta la señal anterior. Aquí venimos a cortar esta señal. Este auxiliar se lo asignaremos entonces a la marca 4,
queda pendiente nada más para cuando saquemos la otra marca. Y la salida 3 en este caso pues me va a representar un solenoide de la tercera electroválvula para que se mueva el tercer cilindro. Entonces por lo tanto será 3Y1 el que nosotros asignaremos a esa salida, que sería Q. Ahora vamos a copiar para la siguiente acción. Les recuerdo que son 6 acciones, ya llevamos 3, con sería la cuarta acción. Y bueno, vamos a comenzar. En el caso vamos a unir y vamos a comenzar a nombrar de manera correcta. Siempre debemos estar concentrados para no confundirnos. Entonces la marca 4 prepara el siguiente movimiento, sería a través de este auxiliar, lo nombramos ahí. Este auxiliar, esta memoria, esta marca sería la siguiente. Si tenemos nombrada la M4, la que sigue es la M5 y aquí asignaremos en orden la salida Q4. Por lo tanto, Q4 prepara el movimiento, M4 prepara el movimiento acá, lo recibe M5, M5 lo recibe, retiene la señal, activa el movimiento, pero para que todo eso se dé, les recuerdo que estas señales deben estar activadas a la misma vez. Esta es una especie de función lógica AND, por lo tanto, ya tenemos asignada desde la I1 hasta la I5, por lo tanto, será la I6, y la I6 corresponderá, en este caso sería el final de carrera 3B1, por lo tanto, le ponemos una pestaña ahí para que no nos confunda. Entonces venimos, recibe la acción, acá nos hace falta que corte la acción anterior, por lo tanto este auxiliar se lo asignamos a la marca 5 y acá la salida Q4 nos va a representar, en este caso, la acción del cilindro 1 retornando al primer cilindro, por lo tanto va a ser 1Y2. Entonces le ponemos esa etiqueta para que no nos confunda. Entonces, como podemos observar aquí, ya no me da el espacio. Nos vamos a este icono que tenemos acá, que es el de diseño de página, y aquí nos permite aumentar tanto horizontal como vertical. En este caso yo voy a aumentar una página que sea para vertical y le damos a aceptar, y ahora nos permite seguir desplazando, aunque aquí vemos la línea verde indicándonos que al momento de imprimir pues hasta ahí termina la primera hoja, y que por acá podemos configurar, ¿verdad? En este caso el tamaño de hoja, si fuese una hoja A4, dependiendo del sistema en el que estemos trabajando, hojas tamaño legal y ese tipo de cosas. Las configuraciones para imprimir son otro detalle. Entonces venimos acá, unimos aquí este grupo de acciones, y en este caso esta va a ser la memoria o la marca 6, por lo tanto le asignamos la memoria 6, y acá sería la Q5 que está correcta. Entonces la marca 5 prepara el movimiento con este auxiliar, se lo asignamos de esa manera. De acá es un final de carrera, como ya tenemos asignado los finales de carrera a entradas desde la I1 hasta la I6, sería la I7, y me va a representar el final de carrera que tenemos en el sistema, sería el 1B0. Entonces la marca 6 retiene la acción, activa el movimiento, corta el movimiento anterior, que sería de acá. Entonces, para que no existan señales encontradas en el sistema, y lo que ahora nos hace falta es ponerle la etiqueta a la Q5, que en este caso me va a representar al solenoide de la electroválvula, el 2Y2, y lo dejamos así. Seguimos para determinar la última acción de Q6 para que terminemos la programación. Y como ustedes pueden ver, vamos un poquito rápido y tratando de estar concentrado para no confundirnos. Recuerden que una mala etiqueta, un mal nombre, y el sistema me va a dar un error y no lo vamos a poder cargar. Incluso aprovecho la oportunidad para decir, cuando un programa tiene error no se puede cargar, el mismo software lo detecta. Entonces la marca 6 prepara el movimiento acá, por lo tanto se lo preparamos aquí. Sería la marca 7, por lo tanto lo asignamos a la 7, y acá sería la salida Q6, por lo tanto lo asignamos correctamente en este caso. Nombramos los siguientes elementos. Caso acá sería una entrada
como ya tenemos las anteriores asignadas, ocuparemos la entrada 8 para poder utilizar la programación 1 correcto. Entonces este va a ser el 2B0, ese va a ser el final de carrera. Este es el último movimiento, ¿verdad? Por lo tanto, en M7 debe cortar el movimiento anterior. Por lo tanto, lo asignaremos este auxiliar para que corte acá. Ahora, este es el último movimiento. Quien lo va a cortar es el primero. Por lo tanto, va a ser la marca 2. Acá arriba, el primer movimiento lo manda a esta marca. Por lo tanto, es aquí donde nosotros venimos a cortar acá. Entonces, la marca 2 retiene la señal y activa el movimiento para Q6. Q6 nos va a representar la última acción del último solenoide para que regrese el último cilindro, en este caso el cilindro 3. Por lo tanto, este va a ser el solenoide 3Y2. Y de esta manera ya tenemos la programación para, vamos a decir, trabajar 3 actuadores neumáticos de doble efecto. Entonces, les dejo esta programación acá. Esta es mi solución. De hecho, ya le he invitado a que miren los montajes reales, ya que nosotros no podemos simular desde este software. No podemos hacer simulaciones en tiempo real, simple y sencillamente porque este software no está simulado para renderizar movimientos o acciones de los actuadores, en este caso actuadores neumáticos, ¿verdad? Entonces, si hacemos simulación, es difícil hacer una simulación en tiempo real, por lo que los invito mejor a ver la programación ejecutada en tiempo real en nuestro logo. Y también estas programaciones nos sirven tanto en neumática como en hidráulica, y después las vamos a hacer con otro tipo de sistema operativo, en este caso el MicroWin para los GROFA. Vamos a hacerlo en Stick 7, vamos a hacerlo en TIA Portal para poder trabajarlo el PLC, en este caso 1500, ¿verdad? Muchísimas gracias a todos los que están viendo los tutoriales en nuestro canal de YouTube y compartiéndolo con sus amigos en sus redes sociales. Tengan todos un buen día. Se despide de ustedes acá el profesor Reiner, deseando siempre lo mejor.